En esta oportunidad se va a explicar cómo elaborar el proyecto de iniciación científica, que es un producto para los semilleros de investigación universitaria. Primero, es importante detallar que el proyecto de iniciación científica tendrá el siguiente esquema. Este esquema ya está plasmado en un Word que ustedes lo pueden descargar en la página de recursos. Este formato en Word ya contempla los márgenes, que aquí se detallan, así también como el tipo de letra. Solamente es para que ustedes coloquen la información de su proyecto o de su iniciativa o de su investigación, y sobre esos detalles ya no hay mucho por qué preocuparse, porque ya está contemplado en el formato. Recuerden que el título de este proyecto de iniciación científica debe tener un máximo de 20 palabras y debe contemplar o contener la variable o variables de estudio y la población que se va a abordar. También en este proyecto de iniciación científica se considera lo que es el resumen, donde debe precisarse el objetivo de desarrollo sostenible, también parte de la justificación de una manera muy puntual, la descripción del método que se va a emplear y no superar las 250 palabras. Recuerden que este resumen debe complementarse con 3 hasta 5 palabras clave separadas por coma, y esas palabras se extrae del tesauro de la UNESCO. Basta que ustedes hagan clic aquí para poder acceder al tesauro de la UNESCO. Luego, complementan este resumen con el abstract, que es la traducción al inglés de lo que ustedes detallarán en esta parte. Como primer capítulo de este proyecto de iniciación científica, tenemos a la introducción. Recuerda que este capítulo debe redactarse en prosa, sin subtítulos, en tercera persona y en tiempo pasado. No debe de exceder las 3 páginas, o sea, hasta 3 páginas tendrá este capítulo introducción. ¿Qué contiene este capítulo? Primero, como uno de los primeros párrafos, recuerda que un párrafo puede tener entre 5, máximo 6 líneas. Debe precisarse la importancia del tema a investigar, de esa problemática en la cual ustedes están interesados, detallando el aporte al objetivo de desarrollo sostenible y la meta en la cual aporta. Luego, en el siguiente párrafo, exponer la realidad problemática. Aquí ustedes pueden hacer 2 párrafos. Uno, donde detallen lo que pasa a nivel internacional, y en otro, donde se detalle lo que pasa a nivel nacional, o sea, en el Perú. Es decir, del tema o la problemática de interés, ustedes buscarán en otros contextos cómo se da esa problemática, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en España u otros países. Y cuando se hable de Perú, cómo se está dando en nuestro contexto peruano. Para más detalles sobre la realidad problemática, pues se puede extender un poco más, ustedes pueden ver este video que se encuentra aquí. Y aquí se detalla cómo elaborar la realidad problemática, con algunos componentes adicionales. Luego de exponer la realidad problemática, se va a formular el problema de investigación en modo interrogativo. Es decir, plantean su pregunta de investigación. Luego formulan el objetivo general y los específicos de la investigación. Y siguiente, exponen la justificación, ya sea por relevancia, con criterios como relevancia social, utilidad metodológica y entre otros criterios más. Luego
de este párrafo de la justificación, describen de una manera sintetizada los antecedentes. Recuerden que esos antecedentes deben de tener de manera coincidente, ¿sí? O deben coincidir con tu problema de interés, ¿sí? Si tú estás abordando la desnutrición, hasta ahí, ojo, tienes que buscar antecedentes que coincidan con el mismo tema de desnutrición. Pero sí es importante de que si tu interés es desnutrición infantil, tus estudios previos o antecedentes también deben abordar la desnutrición infantil y no, por ejemplo, desnutrición en adultos mayores. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tus antecedentes deben tener cierta familiaridad hasta con tus propósitos de investigación. Luego, complementas, ¿sí?, esos antecedentes con las teorías relacionadas, es decir, algunos aportes teóricos que se relacionen con tu investigación. Y por último, de ser necesario, planteas las hipótesis. ¿Y por qué digo eso? Porque va a depender de tu tipo de investigación. Recuerda que en este primer capítulo, como en los siguientes, siempre tienes que citar a los autores de donde obtienen la información. Y para este caso utiliza las normas APA. Ya para el segundo capítulo, es el capítulo método. Del mismo modo que la introducción debe redactarse en prosa, sin subtítulos, en tercera persona y en tiempo pasado. Y vas a contemplar 6 secciones. Ojo, un párrafo por sección. En el primer párrafo vas a redactar el tipo de investigación, si es básica o aplicada. También el enfoque de investigación, si es un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, y el diseño. Por ejemplo, si es cuantitativo, podría ser experimental o no experimental, y si es cualitativo, podría ser, por ejemplo, fenomenológico u otro. Entonces, en ese primer párrafo detallas el tipo, el enfoque y el diseño de investigación. Recuerda, no es necesario colocar conceptos. Basta con que indiques, bien redactado, cuál es ese tipo, cuál es el enfoque y cuál es el diseño de investigación que vas a realizar. Como segundo elemento, ¿sí?, o la segunda sección de este capítulo, detallas la definición de las variables de estudio o las categorías, así como de sus dimensiones o subcategorías, ¿sí? Esto va a depender del tipo de enfoque. Cuando se trata de cuantitativas, hablarás de variable y dimensiones. Cuando tu estudio es un enfoque cualitativo, hablarás de categorías y subcategorías. Como tercer párrafo o tercera sección, vas a describir la población de estudio, detallando cuáles son esos criterios de inclusión o exclusión. Así también indicarás cuál es la muestra y el muestreo aplicado. Pero recuerda que no siempre vas a aplicar muestreo, va a depender de las características de tu estudio. Como cuarta sección, vas a describir oportunamente el método de recolección de datos, precisando la técnica de recolección de datos, así también como el instrumento de recolección de datos. Se sugiere que este instrumento sea un instrumento previamente validado, pero si quieres construir tu propio instrumento no hay ningún inconveniente. Es clave, ¿sí?, de que tu instrumento, si va a ser nuevo, va a ser construido, pase por el proceso de validación y por el análisis de confiabilidad. Si es un instrumento que previamente está validado, solamente necesitas determinar la consistencia interna o la confiabilidad utilizando alfa de Cronbach u otra técnica de acuerdo a sus características. Como quinto punto, vas a describir las técnicas o técnicas de análisis de datos. Va a depender mucho de tu tipo de estudio o el tema abordado, porque no necesariamente todo se resuelve con estadísticas.
En cada una de sus carreras ustedes tienen sus propias técnicas de análisis de datos y estas ustedes lo pueden contemplar aquí. Y como último párrafo vas a precisar los principios éticos que están establecidos en el Código de Ética de Investigación de la universidad. Ya como tercer capítulo es el capítulo aspectos administrativos. En una tabla que va a estar en tu formato vas a colocar los nombres y apellidos de todos los autores, la función que cumplen y la dedicación de horas que se va a contemplar para el desarrollo de este proyecto. Luego, pensando en el desarrollo del proyecto, ustedes pueden considerar sus recursos no monetarios y también sus recursos monetarios. Pero estas tablas ya se te van a dar en el formato, solamente para que lo llenes. ¿Será necesario para llenar todas las tablas? No, solamente las que sean necesarias. Por ejemplo, imaginemos que ustedes quieren hacer su investigación y ya tienen una laptop. Ya no necesitamos comprar otra porque ya la tienen. Entonces será un recurso no monetario y la detallarán aquí. Nombre del bien, una laptop. Unidad de medida, una laptop. Costo unitario, por ejemplo, que esté valorizada en 5.000 soles. Unidad 1, 5.000 por 1, 5.000 y colocarán acá. ¿Listo? Por ejemplo, imaginemos que su estudio no van a viajar, no van a trasladarse a ninguna parte. Entonces aquí, esta tabla o esta parte de repente no necesita ser llenada. Simplemente la dejan vacía o la eliminan. No hay ningún inconveniente. Por tanto, solamente se llena lo que amerita el estudio. Estábamos hablando de recursos no monetarios. Y vamos a suponer que existan algunos estudios que requieran reactivos químicos. Si es así, colocarán en materiales insumo todos los detalles. Pero eso tiene que coordinarlo con su docente líder del semillero y también con su coordinador de escuela. ¿Es necesario llenar esas tablas la totalidad? No, solamente las que ameriten. La sugerencia es que ustedes realicen estudios con recursos que actualmente ya tiene el laboratorio. Si eso es así, perfecto, sería mucho mejor. Y por último, el tema del financiamiento, detallan cuál va a ser el monto monetario y no monetario, así como el monto total, y qué porcentaje va a gestionar la Vallejo, y si tienen convenio con otras instituciones, también se detalla aquí. Como complemento a estos aspectos administrativos, el cronograma de ejecución, lo que ustedes ven aquí, aspectos administrativos, recolección de datos, análisis, elaboración de resultados, presentación, hasta difusión de resultados, ya está en una tabla que está en el formato, simplemente para que ustedes indiquen hasta qué semana se va a realizar. Y para cerrar ya nuestro proyecto de iniciación científica, debemos considerar las referencias. El mínimo de referencias es de 15, que deben ser de los últimos 5 años. Pero puede darse algunos artículos que pueden superar, ¿sí? Los 5 años, sí, pero siempre y cuando sean alguna información relevante. Y eso obviamente lo coordinan con su docente asesor. Igual, por lo menos el 70% de las referencias deben responder a artículos científicos, obvio, si la disciplina lo permite. Pero de ser posible que el 100% sea artículo científico. Y eso le va a dar mayores probabilidades más adelante de convertirse en artículo y que obviamente pueda su conocimiento ser difundido, de repente en revistas científicas, en conferencias, congresos internacionales, etc. Y por lo menos el 40% de referencias debe estar en inglés. ¿Dónde pueden buscar la información? Utilizando MyLove con su usuario y clave de Trilce y acceder a Scopus, a Web of Science, Sciendirect, Cielo y entre otras bases. Aquí se dan algunos videos donde se explica cómo buscar la información en esas bases de datos. Y eso sería todo en cuanto al proyecto de iniciación científica. Muchas gracias.